nosotros hemos desarrollado pruebas de hipótesis paramétricas, hemos estudiado lo que es la prueba de hipótesis de la media, ¿correcto? La prueba de hipótesis de la varianza, la prueba de hipótesis de las proporciones, ¿correcto? Tanto de un parámetro como de dos parámetros en cada uno de los casos. El día de hoy, un ratito, por favor, un ratito. Dime. Equivocado. Bien, entonces, el día de hoy vamos a desarrollar un tema referente a prueba de hipótesis no paramétricas, ¿no sé? Donde vamos a trabajar con variables de tipo cualitativo, o sea, categóricas, donde vamos a hacer uso de una de las herramientas que nos proporciona la estadística en teoría de probabilidades. Cuando nosotros hemos desarrollado probabilidades, hemos visto de que hay algunas herramientas útiles en estadística para el caso de probabilidades, en donde cuando los pasos a seguir son pocos, te ayudan bastante. Una de ellas tenemos el diagrama del árbol, la otra tenemos la tabla de contingencia. Entonces, para este tema va a ser bastante útil, ¿correcto? Las tablas de contingencia, en donde nos van a permitir un orden de los datos, de la información, tanto de los datos observados como de los datos esperados que vamos a obtener, ¿correcto? El cual vamos a utilizar también un modelo de probabilidad ya conocido y manejado por ustedes, que es la chi cuadrada, ¿no es cierto?, que nos va a permitir a las finales tomar una decisión si es que aceptamos o no aceptamos la hipótesis nula. Y esta aceptación o no aceptación de la hipótesis nula lo hacemos a través de las pruebas muestrales, de los datos muestrales, ¿correcto? Entonces, dicho esto, voy a enviar las diapositivas un ratito. Vamos a ver. Antes que me olvide, señorita delegada, antes que me olvide. Sí, profesora. Hijita, en algún momento tú, a ver, un ratito acá. No, perdón. Me dijo, Ramos Crisólogo está presente. Ramos Crisólogo, tienes regular faltas algunas. Disculpa, señorita, ya me contestó, creo, tu compañero de que el alumno Ruiz, creo, si no me equivoco, está en la otra sección, ¿no? Sí, profesora. Ya, sí. Sí, yo cambié de sección. Él te iba a preguntar, ¿ya? Él te iba a preguntar. Procuren asistir a todas las clases alumnos, porque estoy viendo faltas muy seguidas. Bien. Voy a ver. A ver. ¿Están viendo el PPT? ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve, profesora. Bien. Entonces les decía que el día de hoy vamos a desarrollar pruebas no paramétricas y para ello vamos a hacer uso de la prueba chi cuadrado, ¿correcto? Bien. ¿Qué está pasando? Bueno, dice, claro, las pruebas paramétricas que nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto?, se ha basado en el supuesto de una distribución normal, ¿correcto? Hemos dado ese supuesto, ¿no? En cambio, las pruebas no paramétricas
están desarrolladas sobre la base de un estadígrafo que no hace referencia a ningún parámetro poblacional. Este tipo de técnicas no utiliza en forma directa la información muestral recogida sobre la variable que estamos investigando, sino más bien la frecuencia con que aparecen dichos valores en la muestra, ¿correcto? Es decir, los valores, las frecuencias, ¿no es cierto?, que aparecen en las muestras son de interés para este tipo de pruebas no paramétricas. Las pruebas a estudiar son, digamos, las pruebas de independencia, pruebas de homogeneidad de proporciones y prueba de bondad de ajuste. Y lo que les decía, que la tabla de contingencia tiene como característica que está formado por un conjunto de filas y un conjunto de columnas que a las finales nos va a permitir a nosotros calcular los grados de libertad, considerando estas filas y estas columnas. Tenemos ahí un modelo de tabla de contingencia, donde por un lado tenemos la variable 1, ¿correcto? ¿No es cierto? Variable 1, que están en la fila 1, en la fila 2, en la fila R, y la variable 2, que están en la columna 1, en la columna 2, en la columna E, y tenemos al medio las frecuencias que comparten, ¿no? Podemos decir que tiene bastante similitud con una tabla de doble entrada, es decir, con una tabla bidimensional. Vamos a desarrollar primero la prueba de independencia. Utilizamos este modelo de distribución chi cuadrado cuando queremos probar que dos variables categóricas son independientes entre sí. En esta prueba, ¿no?, se va a mostrar la hipótesis nula de que la variable fila y la variable de columna de una tabla de contingencia no están relacionadas. Así como nosotros hemos desarrollado para, digamos, paramétricas, hemos seguido un procedimiento, aquí también se les va a sugerir un procedimiento y luego ya ustedes pueden, digamos, eliminar etapas siempre y cuando sea entendible el problema que ustedes están resolviendo. Pasos para realizar la prueba de independencia de variables, ¿no? Los valores críticos sabemos que estos se encuentran en la tabla, ¿no es cierto?, en una tabla. Y estos valores críticos nosotros los vamos a obtener conociendo, por un lado, los grados de libertad y el nivel de significancia, ¿no? Lo sabemos por los ejemplos anteriores. Y ahí, para conseguir los grados de libertad, nosotros vamos a multiplicar las filas o renglones menos 1, ¿no es cierto?, con las columnas menos 1, ¿correcto? El producto de esos dos va a darme nuestros grados de libertad. Y eso, acá el segundo paso es importante. Solo implican regiones críticas a la derecha. ¿Cuáles son aquellos pasos sugeridos? Formular la hipótesis, escoger alfa, es decir, ¿no?, tener nuestro nivel de significancia, hallar el estadístico de prueba chi cuadrado, ¿no es cierto?, que es aproximadamente a esta fórmula, donde tenemos nosotros que relaciona los datos observados, o sea, reales, con los datos esperados, ¿no es cierto?, la variación de esto elevada al cuadrado entre el valor esperado, ¿correcto? Bien. Donde tenemos ahí qué significa cada uno de ellos. El cuarto paso es establecer las regiones críticas
y los criterios de decisión. Tenemos nuestra gráfica y si nuestra chi calculada es mayor que nuestra chi crítico, es decir, que esta chi crítico que tenemos en la tabla, se rechaza la hipótesis nula. En caso contrario, si la chi calculada es menor o igual a la chi crítico, no se rechaza H sub 0. Siempre se me escapa. Acá me falta poner el 2. El 2, ¿ya? Me lo he olvidado. Bien. Quinto paso. Selección de la muestra y calcular la estadística o el estadístico de prueba, conocido también como estadístico experimental o estadístico C, calculado, ¿no? Estadístico calculado. El sexto paso es aplicar los criterios de decisión y concluir. Nota, esto es importante. El tamaño de muestra N total general debe ser suficientemente grande para asegurar que las frecuencias esperadas sean mayor o igual a 5. Esto asegura que la aproximación en la prueba sea buena. Es decir, cuando nosotros tenemos un problema y vemos que nuestras frecuencias esperadas son menor que 5, entonces nosotros tenemos que hacer un ajuste que, si no me equivoco, tenemos un problema que lo vamos a visualizar mejor. Tenemos aquí un problema, ¿no? Donde se quiere ver si existe relación entre el aprovechamiento de un grupo de trabajadores o empleados, en este caso, que han ido a un programa de capacitación y su rendimiento real en el trabajo, ¿correcto? Su rendimiento en el trabajo. Para ello se toma una muestra de 400 registros y se obtuvo las frecuencias observadas que nos vamos a presentar en la siguiente tabla de contingencia. Ahí tenemos nuestra tabla de contingencia, tenemos nuestras dos variables, el rendimiento, es decir, la calificación del empleador, y por el otro lado tenemos el aprovechamiento en el programa de capacitación. Ahora, las categorías que se ha considerado en el rendimiento, tenemos la categoría deficiente, promedio, muy bueno, ¿correcto? Y por el lado de la variable de aprovechamiento en el programa de capacitación, se han considerado, digamos, debajo del promedio, promedio sobre el promedio, ¿correcto? Teniendo ahí las frecuencias observadas, ¿correcto? Vamos a seguir un procedimiento para poder tomar a las finales una decisión. Nos dicen que el nivel de significación va a ser del 0.01% y lo que nos solicitan es que si la calificación del rendimiento del trabajador está asociado con la calificación en el aprovechamiento del programa de capacitación. Vamos a corroborar esta interrogante. Entonces, la solución para este ejemplo, empiezo con mis ensayos de hipótesis, pero en este caso también he querido poner mis variables aleatorias. Mi variable aleatoria X1 se refiere a la calificación del rendimiento real en el trabajo y mi variable aleatoria 2 se refiere a la calificación en el programa de entrenamiento. Entonces, vamos a hacer nuestro ensayo de hipótesis, considerando primero nuestra hipótesis nula, que consiste en la calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo es independiente del aprovechamiento en el programa de capacitación. Por lo tanto, mi hipótesis alternativa va a ser que no es independiente, ¿correcto? La hipótesis nula me dice que es independiente, digamos, y la hipótesis alternativa me dice que no es independiente. Vamos a ver. Empezamos con la fijación del nivel de significación, que es 0.01.
Para hallar nuestros valores críticos necesito conocer mis grados de libertad, que hemos dicho que se obtiene de la fórmula que están viendo. En este caso son 3 filas y 3 columnas, por lo tanto voy a tener 3 menos 1 por 3 menos 1 y me va a dar como resultado 4 grados de libertad. Pues bien, teniendo mi probabilidad, que es de 0.01, y conociendo mis grados de libertad, acudimos a la tabla de chi cuadrado, ubicamos el grado de libertad, luego nuestra probabilidad, y la intersección de esos dos datos me va a permitir conocer mi valor crítico, que va a ser de 13.277. Bien, ya tenemos una parte que es nuestro valor crítico. Ahora vamos a calcular el estadístico prueba. Para el estadístico prueba tengo la fórmula en donde tenemos que es la sumatoria de i igual 1 hasta r, por el lado de las filas, ¿no? Por la sumatoria de J1 hasta C, que se refiere a las columnas, de la variación al cuadrado de los datos observados y los datos esperados entre los datos esperados, ¿correcto? Entonces, para ello, nosotros tenemos nuestra tabla, ¿no es cierto? Nuestra tabla original, que le tenemos en el enunciado del trabajo, del problema, perdón, pero el objetivo en este paso es, ¿qué cosa? Calcular nuestro estadístico prueba, pero para ello hay que hacer ciertos cálculos previos que me van a derivar luego en esta tabla que se refiere a frecuencias observadas y esperadas. Es decir, en una sola tabla vamos a tener ambas, nuestras frecuencias observadas y nuestras frecuencias esperadas. El alumno, si quiere, ¿no es cierto?, tener una mejor presentación, lo puede hacer por separado, digamos, estas tablas, frecuencias observadas, y luego calcula parte de las frecuencias esperadas. Pero aquí vamos a ver cómo vamos a hacer ese trabajo. Tengo mi tabla original, ¿no es cierto? Entonces quiero hallar una tabla bastante parecida, por no decir igual, ¿no es cierto? Va a ser igual, pero que no voy a tener a mis frecuencias observadas, sino quiero obtener mis frecuencias esperadas. Y esa la obtenemos utilizando la fórmula. Vamos a ver. Frecuencia observada, y lo obtenemos con esta tabla, ¿correcto? Mi frecuencia esperada lo obtengo con esta tabla, y luego me va a permitir calcular mi estadístico prueba. ¿Qué me dice mi frecuencia esperada? Que esta va a ser igual al total de la columna por el total del renglón dividido entre el gran total. ¿Cómo es así? Es de la siguiente forma. Dice total de la... Vamos a hallar la frecuencia esperada F11 de la primera fila y de la primera columna. ¿Cómo lo hacemos? Total de la columna. ¿Cuánto es? 60. Por total del renglón. ¿Cuánto es? 102. Entre el gran total, que es 400. ¿Cuánto me da eso? Ahí tenemos F11 es igual a 60 por 112 entre 400 me da 16.8. A ver, hagamos otro ejemplo. Vamos a hallar de F12, si no me equivoco. Entonces acá, total de la columna, 188, por total del renglón, 167, entre el gran total, que es 400. ¿Cuánto obtenemos? Del F12 me sale que mi frecuencia esperada es 52.4. De igual forma, hacemos para todas las frecuencias, ¿no? Y vamos a obtener, por ejemplo, para la fila 2, columna 1, va a ser de 25.05, para la fila 2 y columna 2 va a ser de 78.49. Voy calculando de igual forma y llegamos a esta tabla, en donde en una sola tabla tenemos nuestras frecuencias observadas y nuestras frecuencias esperadas. ¿Correcto? Ahí tenemos nuestra tabla. Bien, ahora vamos a ver qué sigue.
calcular, utilizar ya esa información para calcular mi estadístico prueba, ¿no? Y haciendo la parte operativa, ¿correcto? Nosotros obtenemos que nuestra chi calculada va a ser de 20.18. Ya tenemos los dos valores importantes que hay que compararlos, ¿no? Y para poder tomar una decisión. Tenemos por un lado nuestro valor crítico, que es 13.277, y por el otro lado nuestra chi calculada, que es 20.18. Bien, entonces criterios de decisión. ¿Cómo decidimos? De la siguiente forma. Si el valor calculado, es decir, si mi chi calculada es mayor que el valor crítico, rechazamos H sub 0, ¿no es cierto? Pero si el valor calculado es menor que mi valor crítico, no se rechaza H sub 0. Si nosotros podemos ver en la gráfica, tenemos allí ubicado nuestro valor crítico, que es 3.227, y si observamos nuestra chi calculada, nos sale 20.18, que cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, con un nivel de significancia del 0.01, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la calificación del rendimiento real de un empleado en el trabajo depende, digamos, de la calificación en el programa de entrenamiento. ¿Correcto? Miren, ve, haciendo paso por paso, digamos, ¿no es cierto?, los cálculos previos, ya el resto, ya lo conocen ustedes, ya lo manejan ustedes, vaciamos toda la información que hemos obtenido en la fórmula correspondiente, luego hacemos las comparaciones y tomamos la decisión. Muy fácil, muy práctico y muy ya usado por ustedes. La otra prueba que vamos a estudiar es la prueba de homogeneidad de proporciones o subpoblaciones. Bien, vamos a ver en qué consiste. Nos dice que es una prueba estadística aproximada que se usa para determinar si las frecuencias esperadas en una fila son proporcionales a las frecuencias esperadas de cada una de las otras filas de la tabla de contingencia, o si las frecuencias en una columna son proporcionales a las frecuencias esperadas de las otras columnas de la tabla de contingencia. Es decir, que lo vemos desde el lado de las filas y lo vemos desde el lado de las columnas. Vamos a poner el ejemplo. Dice, hay 3 muestras, ¿no?, de tipos de materiales sujetos a cambios extremos de temperatura que produjeron los resultados que se muestran en una tabla. Nos piden que a un nivel de significancia probar si en las condiciones establecidas la probabilidad de desintegración es la misma para los 3 tipos de materiales. A ver, vamos a ver cuál es esa información que nos proporciona. Ahí está. Son 3 materiales, material A, material B, material C, ¿correcto? Por el otro lado, ¿correcto?, tenemos que desintegrados permanecieron intactos, ¿no es cierto? A cambios extremos de la temperatura, ha habido uno de esos materiales, no se ha desintegrado, y no, se han desintegrado y los otros han permanecido intactos. Bien. Vamos a dar la solución. Nuestra prueba de hipótesis, la probabilidad de desintegración es la misma para los 3 tipos de materiales. Por lo tanto, mi alternativa no es la misma para los 3 tipos de materiales. Bien. Tenemos un nivel de significación de alfa 5%. Calculamos nuestro valor crítico, ya lo sabemos. En este caso nos dan 2 grados de libertad. Y mi valor crítico nos sale, buscado en tabla, 5.99. Bien. Ahora vamos a calcular el estadístico de prueba, ¿no es cierto?
tenemos ahí nuestra fórmula y vamos a hacer cálculos previos, dice. Tenemos ahí nuestra tabla correspondiente y nosotros vamos, ahí tenemos acompañados, ¿no es cierto?, por nuestras frecuencias observadas y al costado tenemos nuestras frecuencias esperadas, que ya saben ustedes cómo se calcula con la fórmula, ¿correcto? Ya saben cómo se calcula con la fórmula y ahí tenemos nosotros la chi prueba, ¿no es cierto? O el estadístico prueba, que nos sale 4.575. Tenemos ya los dos valores que necesitamos, entonces los criterios de decisión, si chi cuadrado calculada es mayor que el chi crítico, se rechaza la hipótesis nula. En caso contrario, si la chi calculada es menor que el chi crítico, no se rechaza H sub 0. Bien, tenemos la gráfica, entonces vemos, ¿no es cierto?, que mi punto crítico es 5.99 y mi prueba cae dentro de la zona de aceptación. Por lo tanto, la decisión que tomamos, ¿no es cierto?, es no rechazar H sub 0. Y como conclusión, podemos decir, con un nivel de significación del 5%, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no se puede afirmar que la probabilidad de desintegración no es la misma para los tres tipos de materiales. Y la última prueba es la prueba de bondad de ajuste, ¿correcto? Aquí vamos a ver dos casos. El caso 1, cuando es la población multinomial, ¿correcto? Esta se refiere cuando cada elemento de una población se asigna a una y sola una de varias categorías. Procedimiento de prueba para los experimentos multinomiales. Es bastante semejante al que hemos descrito en el caso de independencia y de homogeneidad. El mayor cambio viene con el planteamiento de la hipótesis nula, puede ser un planteamiento verbal. El valor crítico es determinado por el nivel de significación y el número de grados de libertad. Pero en este caso ahora los grados de libertad lo vamos a obtener, ¿no?, considerando las categorías menos 1. Es decir, contamos el número de categorías que tiene el problema y luego le restamos 1 y obtenemos nuestros grados de libertad. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo obtener las frecuencias esperadas? Esta la vamos a obtener a través del producto de n por la probabilidad de i. Siendo n el número total de pruebas o de ensayos. También nos dicen que esta distribución multinomial de probabilidad se puede concebir como una ampliación de la distribución binomial para el caso de 3 o más categorías de resultados. Tenemos ahí nuestra fórmula ya conocida de chi calculada con sus respectivas nominaciones. Sabemos cómo obtener la frecuencia esperada. Luego tomamos criterios de decisión, ¿correcto? Y vamos a aplicarlo a un problema. Dice, a continuación se presentan las preferencias de grupos de consumidores hacia 3 aparadores, ¿no?, en una tienda. Una tienda tiene 3 modelos de aparadores, ¿correcto? Entonces, queremos conocer si presentan por parte de los consumidores preferencias hacia algún tipo, ¿no?, de aparador. Vamos a ver, para ello tenemos que tener los datos. Para el aparador 3 nos dicen 43 personas que prefieren ese tipo de aparador, para el aparador B 53 y para el C 59. Bien,
con un nivel de significación del 5% para probar si hay alguna diferencia de preferencia hacia los tres aparadores. Vamos a probar. Acá sí nos están diciendo, ¿no?, que 42 prefieren a A, 53B, 39C, pero vamos a ver a probarlo. Nuestra prueba de hipótesis nula, la preferencia de consumidores es la misma para cada aparador. O sea, no hay diferencia, es la misma preferencia. Y para la alternativa no es la misma. Hay diferenciación entre la preferencia de los tres modelos que se tienen, ¿no? Sabemos que nuestro nivel de significación de prueba la obtenemos con nuestra probabilidad y con nuestros grados de libertad, que en este caso es igual a 2. Vamos a tabla y obtenemos como valor crítico 5.99. Bien, continuamos. Vamos a calcular el estadístico de prueba, ¿no es cierto? Tenemos nuestra fórmula. Sabemos que las frecuencias esperadas lo obtenemos de esa fórmula o con esa fórmula. Realizamos unos cálculos previos, ¿no? Acá tenemos, miren, tenemos el tipo de aparadores A, B, C, las frecuencias observadas o reales, que son 43, 53, 39. Tenemos la probabilidad, ¿no? Es 1/3 en cada uno de ellos, ¿correcto? 1/3. Uno son 3, vamos a tomar uno de 3, 1/3. Y por lo tanto, mis frecuencias esperadas va a ser, digamos, el producto de número total de ensayos, ¿no es cierto?, que sumando nos da que es 135, ¿no? Cada uno, digamos, con la respectiva probabilidad, ¿correcto? Bien. Entonces, como a mí la fórmula me pide que es la variación de las frecuencias observadas menos las esperadas elevado al cuadrado entre las frecuencias esperadas, aquí hemos realizado el cálculo y que nos sale que nuestra chi calculada es 2.3111, ¿correcto? Ahí está, 2.311. Entonces, si ya conocemos nuestro valor crítico y nuestra chi prueba, nosotros vamos a tomar una decisión. Como chi calculada es menor que chi crítico, no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, bajo un nivel de significación del 5%, no podemos afirmar que las preferencias de los consumidores a los aparadores A y B y C es la misma, ¿correcto? Es la misma. Bien, miren, alumnos, así de fácil nosotros podemos calcular, digamos, este tipo de problemas, ¿no? Siguiendo un orden que permiten a ti llegar a un resultado y por ende a una toma de decisión. Bien. Continuemos. Caso 2. En este caso 2, ¿no?, va a ser de un tipo de distribución de Poisson. Vamos a tener nuestras hipótesis. La hipótesis nula, la población tiene distribución de probabilidad de Poisson, y la alternativa, la población no tiene distribución de probabilidad de Poisson. El estadístico prueba, ya lo conocemos, y vamos a hacer un ejemplo. Bien. Tenemos un ejemplo donde dice que se cree que el número de accidentes automovilísticos diarios en una determinada ciudad tiene una distribución de Poisson. En una muestra de 80 días del año pasado se obtuvieron los datos de la tabla que vamos a juntar. ¿Apoyan estos datos la hipótesis de que el número diario de accidentes tiene una distribución de Poisson? Use un nivel de significación del 5%. Vamos a ver. Tenemos
número de accidentes y las frecuencias observadas. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a la solución. Nuestro ensayo de hipótesis, la nula, el número de accidentes por día, sigue una distribución de probabilidad de Poisson, y la alternativa no sigue una distribución de probabilidad de Poisson. Nivel de significación de la prueba, ya lo conocemos cómo obtener, y nos sale que es allá. Acá, miren, para tus grados de libertad, para este tipo de modelo, es que va a ser K menos 1 menos M. Y M se refiere al número de parámetros que queremos estimar. Acá nosotros vamos a estimar lo que es un solo parámetro que vamos a necesitar, porque nuestra distribución de Poisson trabaja con promedios. Entonces vamos a calcular lambda, ¿correcto? Que también es igual a calcular la media poblacional, la media de la muestra, que es igual a la media poblacional que hemos hecho cuando hemos desarrollado distribuciones de probabilidad, o cuando es la media de una muestra. Es decir, nosotros primero hallamos su valor crítico, ¿no? Ahora, en Excel, tú puedes también hallar tu valor crítico y utilizas esta fórmula, ¿correcto? Utilizas esa fórmula donde te piden tu probabilidad, que en este caso es 0.05, tu grado de libertad, que son 2, y te sale el valor crítico, ¿correcto? Bien, hacemos la gráfica correspondiente, ubicamos el valor crítico, calculando la media, porque tenemos para Poisson, ¿no es cierto? Para el modelo de Poisson, necesitamos conocer el promedio, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la tabla número 1. Para calcular el promedio fácilmente podemos hacerle calculando el número de accidentes por las frecuencias observadas. Tenemos ahí el producto, y luego la suma, que es 80. Entonces podemos calcular, ahí está, mire, nuestra lambda, que es promedio, puede ser mi mu con sombrerito o mi media muestral, ¿no? Y me da que es igual a mi media 1. Y me da que mi media es igual a 1. Por eso que M vale 1, porque estamos calculando un parámetro. Bien, hacemos y desarrollamos el estadístico prueba, que ya sabemos que también lo podemos hacer usando Excel, ¿correcto? Utilizan esa fórmula, igual a Poisson, de X, así te da, le pones 0, porque te sale verdadero o falso, le pones tu 0, valores de la variable X de Y, calculas de 1 y luego, ¿no es cierto?, arrastras hacia abajo y se calcula el resto. Pero aquí se va a hacer presente eso de que debe ser mayor o igual que 5, ¿correcto? En este caso, nos dicen que las frecuencias esperadas deben ser mayor o igual que 5, pero acá tenemos que hay 2 que son menor que 5. Por lo tanto, vamos a hacer un ajuste, y ese ajuste va a ser uniendo estos dos valores en 1, ¿no es cierto? Entonces, acá nos dice, no, regla, los valores esperados tienen que ser mayores que 5, entonces elaboramos la siguiente tabla, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahora 34, 25, 11, hemos juntado las dos últimas que eran de 4 y 6, creo, por eso que nos dan 10. Luego tenemos las frecuencias esperadas que hemos juntado, 4.91 más 1.52, que debe dar algo de 3 acá, se ha sumado mal, me da 6.42, ¿correcto? Bien, y tenemos acá calculando los datos que vamos a necesitar en la fórmula, ¿correcto? Entonces tenemos ahí nuestra chi calculada, que es 4.3129, ¿no? Tomamos una decisión, no se rechaza la hipótesis nula. Conclusión, con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar
que el número de accidentes por día sigue una distribución de Poisson. Miren, así de fácil, así de ordenado, es este tema que hemos desarrollado, que tiene bastante similitud con los pasos que hemos desarrollado para pruebas de hipótesis paramétricas. ¿Correcto? Bien. Gracias. Y ahí hemos concluido, queridos alumnos. Bien. Un ratito, por favor. Gracias. Bien. El día de hoy les estoy mandando todos los PPTs porque estoy atrasado con los PPTs y ya necesito que los tienen porque estas últimas, he estado viendo el cronograma, ¿no? Porque hay un alumno que me había manifestado que en una asignatura el profesor le había mencionado que esta semana iba a tomar el examen, ¿correcto? Que esta semana iba a tomar el examen final del curso y entonces yo pensé de que ya el cronograma se estaba cumpliendo, pero he visto yo, he entrado a la página de la universidad y he visto que, a ver, que el examen final se está tomando todavía el 22 de noviembre, ¿correcto? Acá lo tengo, que está programado, que se está tomando el 22 de noviembre, nosotros lo vamos a tomar tal vez una semana antes o 2 semanas, pero las otras semanas que nos faltan, vamos a desarrollar un tema más, creo que nos falta, 1 o 2, y luego vamos a desarrollar full problemas para estar preparados para el día del examen. ¿Correcto? Ahora quiero ver con respecto a las notas del examen. A ver un ratito. Vamos a ver. 2021. Ahí notas. Notas. Vamos a ver. Notas de la B. Bien. Con ustedes no he tenido problemas, todos los alumnos han expuesto. La mínima nota de la exposición ha sido de un grupo que ha sacado 13, ¿correcto? El resto tiene 14, hay 15 también, tienen 15, que ha favorecido bastante, digamos, a la nota del examen. Pero yo sí quiero, digamos, en parte, felicitarles a esta hora, debe ser porque son pocos o porque realmente tengo ahí a personas que se dedican a estudiar, pero quiero felicitar a aquellos alumnos que han aprobado el examen parcial, ¿no es cierto? Que tienen 11, han sacado 15. Cruz Naira, te felicito, tienes 15. Ahora bien, sé también, ¿no?, que hay problemas que hemos encontrado en internet, pero si yo felicito a este alumno, inclusive creo a Ochoa, ¿correcto? Es porque he visto su procedimiento y ahí me han demostrado que sí han estudiado estos alumnos, porque también cuando uno ve que está en internet, pero el alumno lo resuelve porque lo ha entendido el problema y lo resuelve, digamos, es muy meritorio, ¿correcto? Ahí tengo también el 15 de este alumno Ochoa, ¿correcto? Y bueno, pues el resto también tienen 15, también tengo acá, ¿de quién? No, tengo un 15, no, solamente tengo 2 15, luego tienen 11, luego tienen, hay, digamos, a ver, ya, a ver acá, 13, 14, 8. Por ejemplo, hay un alumno que está con nota 8 para el examen parcial, porque en el examen ha sacado 3. Y si tiene ese 8 es que le ha favorecido su trabajo de investigación, ¿no es cierto? Le ha favorecido su trabajo de investigación, porque si no hubiese tenido 3, ¿correcto? Hay otro alumno también que tiene 3, ¿correcto? Y su trabajo le ha favorecido y tiene 9, ¿no? Por ejemplo, hay un alumno que se sacó 11, su trabajo le favoreció aumentarle 1 punto. Igual el otro también 1 punto.
al alumno Ochoa, ¿correcto? Al alumno Ochoa y también al alumno Luz Naira, ¿no? Han tenido buena exposición, tienen buena nota, que digamos, igual a su nota que ha sacado del examen, ¿no? Hay otro alumno que tiene 9, pero sin embargo con la exposición ha subido a 12, ¿correcto? Y así, digamos, tengo pocos desaprobados, más aprobados, si no me equivoco, y entonces esto es lo que siempre yo hago con mis alumnos de los cursos que enseño, sobre todo de estadística, en donde yo valoro bastante la exposición de los alumnos porque es prepararse, es exponerlo, ¿correcto? Tienen que saber su contenido, es un trabajo que han investigado, que han entrado en internet, han sacado problemas, muchos han tenido que calcular, porque yo les he dicho, alumnos, tengan cuidado, en internet a veces hay errores, y a veces esos errores no nos damos cuenta, y lo jalamos en una exposición que también me pudo haber ocurrido a mí, ¿no es cierto? Por eso yo trato de resolver todos los problemas para yo poderles entregar a ustedes. Por eso que también habrán visto que a veces me olvido poner la chi cuadrado que tiene su cuadrado arriba, me falta poner el mayor y en vez de poner mayor a uno y menor al otro le pongo mayor porque yo mismo lo resuelvo, trato de resolver los problemas para verificar que están bien resueltos, ¿correcto? Y no estar cometiendo el error. Entonces, alumnos, yo como les manifiesto, tienen esa nota, pero de acá en adelante ustedes juegan su partido, ¿correcto? Juegan su partido, pero para ello también les voy a dar un grupo de problemas, ¿correcto? Que en el examen pueden venir, no con el mismo enunciado, pero sí bien parecido, pero con otro contenido textual, con otros datos, pero que si ustedes como me van a presentar esos problemas que les voy a dar, correcto, me van a presentar, entonces voy a ver, digamos, y quiero que, alumnos, cuando yo les digo, me hacen los problemas a mano, es porque de esa forma el alumno paso por paso va resolviendo y va entendiendo cómo se resuelve un problema. Pero si yo saco de internet, lo copio y lo pego, ¿correcto? No, a veces no lo entiende. Entonces, por eso les digo yo, quiero que me presentan a mano alzada, de esa forma se les va a grabar y van a estar ya preparados para el examen. Pero, queridos alumnos, el enunciado del problema no lo escriban. He visto alumnos que se dan el trabajo de escribir el enunciado del problema y luego resuelven también a mano, dan la solución al problema. No, tengan su contenido, pero los procedimientos resuelvanlo a mano. Ahora, aquel alumno que maneja bastante el programa del Excel o el Excel, ¿correcto? Utilícenlo, ¿no? Todo esto, por eso les estoy dando yo las fórmulas. Les estoy dando las fórmulas, cómo van a entrar, cómo van a calcular, para que les facilite el tiempo. Todos los problemas del área de prueba de hipótesis lo pueden resolver utilizando el Excel. Pero, ojo, aquel alumno que utiliza este software, ¿no? Este programa que es el Excel, me tiene que resolver todo en Excel. No que me ingrese en datos sin función, sin tener una función, luego que al otro le calcula la función. No. Todo tiene que ser utilizando las funciones de Excel. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, está fácil, ingresen, prueben. Yo ahora, o más tardar mañana, les estoy enviando los PPTs, ya lo he enviado a la otra sección, ahora les voy a mandar a ustedes. Y miren, desarrollando el tema también ahí me he dado cuenta que no le he elevado al cuadrado, algunos errores que lo voy a mejorar para entregárselo a ustedes. Bien, alumnos, hasta acá hemos llegado, ¿correcto? Hemos llegado, ya vamos a empezar, digamos, a darles problemas y para que resuelvan, vamos a ver si lo hacen por grupo o si lo hacen, digamos, individualmente. ¿Correcto? Bien, me estoy despidiendo, queridos alumnos, hasta el día miércoles. ¿Correcto? Hasta el día miércoles. Gracias por la atención prestada. Chao, queridos alumnos.
Hasta el Aún. miércoles, profesora. Muy Hasta el bien. día miércoles, ingeniera. Hasta Buenas luego, tardes. profesora. Dios mediante, hijitos. Dios me siga dando fuerza para estar con ustedes y terminar mi ciclo. Quiero terminar mi ciclo con ustedes, ¿no? Quiero terminarlo y luego ya voy a tomar una decisión, ¿no? Quiero terminar este ciclo. Bien, estimados alumnos. Bien, cuidémonos, queridos alumnos. Cuidémonos. Profesora, Dime, disculpe, las notas le pasará a la delegada, ¿verdad? O... mira, si quieren sí, pero no, yo estoy esperando que me manden las preactas, ¿correcto? Las preactas que me envíen para yo ya tener en esas preactas y esa preacta yo le mando una copia a la delegada, ¿correcto? Todavía no me envían las preactas. ¿Ya? Ah, ya, profesora, ok. Gracias. Muy bien.